Hemos estado leyendo en estos días una obra teatral de Mauricio Cartún que se llama Terrenal y que es la historia de Caín y Abel. Pero bueno, hecha a la manera de Cartún, con un lenguaje parecido al del sainete o al del gauchesco, y descubrí al leer el prólogo que había estado viendo la obra de Graves que se llama Los mitos hebreos, en donde hay un capítulo interesantísimo acerca de Caín y Abel. Entonces, basándome en Cartoon, en Graves y ando a saber en quién, se me ocurrió hablar un poco de la disputa clásica entre Caín y Abel. Hay que decir que esta disputa tuvo que ver con una oblación, con un homenaje. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo y Abel ofreció las primicias de su ganado. Y según parece, Yahvé miró con mejores ojos a Abel. En realidad tenía cierta razón para considerar mejor el homenaje de Abel, porque Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño, mientras que Caín había puesto una semilla más o menos. Una semilla más o menos. En el libro, en la obra de Cartoon, Caín tiene morrones. Bueno, indignado porque Dios eligió el regalo de su hermano, Caín golpeó a Abel con un palo y lo mató. Esa es la historia. Pero algunos dicen que la disputa se produjo por la división de la tierra entre los dos hermanos. Se adjudicaron todos los suelos a Caín, pero las bestias a Abel. Hay incluso, aunque no lo mencionaremos justo hoy, un origen alegórico de la inquina que siempre existió entre los ganaderos y los agricultores, entre los nómades y los sedentarios, etc. Pero el caso es que la tierra era de Caín y las bestias de Abel. Ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido este pacto, Caín, que estaba labrando un campo, le dijo a Abel que sacara sus bestias de la tierra. Dice: che, sacame todos esos animales. Cuando Abel replicó que no perjudicarían su labranza, Caín entonces tomó un palo, lo persiguió por los montes y lo mató. Esta es otra versión, la segunda de las versiones. Otros afirman que Caín dijo en tono poco razonable que Abel no podía pisar el suelo porque Dios se lo había asignado a él. Le indicó que en tal caso se elevara en el aire y que permaneciera allí. Abel respondió entonces que Caín se desnudara porque sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. Y ahí sobrevino la indignación de Caín y el palazo mortal, que es el elemento común de todas nuestras versiones. Hay otra todavía que quedó fuera de las escrituras, en la que se sostiene que los hermanos en realidad discutieron por el amor de la primera Eva, a la que Dios había formado para ser compañera de Adán y que Adán había rechazado. Dice: no me gusta, dijo. Hay todavía otras historias. Se ha dicho que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo al menos 4 hijos, la teoría de los mellizos. Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Kelimat, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Lebuda, la hermana gemela de Caín. Pero Caín, vio cómo son las cosas, deseaba casarse con su propia hermana gemela, que estaba más buena, como dicen ahora. Hago notar la desaparición de la palabra mejor. Adán entonces le advirtió que eso era pecado
no utilizó la palabra incesto porque en aquel entonces casi no había otra manera de relacionarse. Caín entonces, fastidioso porque Abel se iba a quedar con su hermana, que era más hermosa, ¿qué hizo? Bueno, lo que ya viene haciendo desde que comenzó el programa. Agarró un palo y lo mató. Las historias son distintas, pero terminan siempre igual. Ahora, más allá de todas estas disputas, también las peripecias que sucedieron después se cuentan de distinto modo. Algunos dicen que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, donde ninguna otra alma había ascendido todavía. Eran instalaciones a estrenar. Nadie se había muerto. El tipo fue al cielo y no había quien lo atendiera. Tampoco encontró lugar en el infierno, donde ninguna otra alma había descendido aún. Dice el cronista que todavía no estaban terminadas las instalaciones celestiales e infernales. Por ese motivo, el alma de Abel, ¿qué hizo? Se quedó ahí holgazaneando por las cercanías. Su sangre permaneció burbujeando e hirviendo allí mismo, donde había sido derramada. En todo ese lugar siguen todavía hoy sin crecer hierbas y árboles. Cuenta que Dios percibió, sin embargo, en Caín algo parecido al arrepentimiento, y por eso le permitió vivir, aunque como un proscrito. Donde quiera que iba, la tierra se estremecía y las bestias salvajes temblaban y amenazaban con devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Atención, lápiz y papel. Primero, un cuerno vergonzoso le creció en la frente. 2. Un grito fratricida resonaba en los valles a su paso. Él venía caminando por los valles y se escuchaba un grito fratricida. Era un poco más terrorífico. 3. Una perlesía, es decir, tenía una debilidad muscular acompañada de temblor que lo hacía agitarse constantemente. Por ahora venimos bastante mal. Un cuerno, unos gritos y un temblor. Después, esto empeora. Un hambre voraz que nunca se saciaba. Sufría la decepción de todos sus deseos. Sufría una perpetua falta de sueño. Me parece que lo conozco. Y ningún hombre le ofrecía ni amistad ni le daba muerte. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo escupía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó: no recibiré. Esta voz tenía la tierra. No recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido devuelta. Es decir, ya no es la tierra, soy yo. Es decir, hasta que muriera Adán. Al oír eso, Caín huyó. Y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca, donde permaneció allí muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, los arcángeles pudieron entonces enterrar a Abel sin inconvenientes. Dios le permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y también le permitió construir una ciudad. Dice, ya que estás, construye una ciudad. La llamó Enoc, en honor a un hijo que había tenido con Temech. Dicen que Caín no cambió ni siquiera luego de los castigos de Dios. Todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas
y vivía con lujos. ¿Qué estás haciendo, Caín?, le preguntaba. Ya lo ves, cediendo a la lascivia, amasando riquezas y viviendo con lujos. Dice Robert Graves que su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Caín fue también el primer hombre que rodeó los campos con mojones y construyó ciudades amuralladas en las que obligó a establecerse a los suyos. Graves es un poco tendencioso al respecto, ¿no? El espíritu de Abel, dice, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. ¿Vio cómo es la gente? Sus lamentos se oyeron en el cielo. Se parecía lejanamente a los gritos fratricidas que oía Caín. Se oyeron hasta que Caín y sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. Un detalle final. En el Génesis se indica que Caín sintió celos porque el homenaje de Abel había sido preferido al suyo. Pero los antiguos comentaristas creían que había que encontrar alguna otra explicación, porque la preferencia de Dios a la ofrenda de Abel no estaba bien. Pensar en un Dios un poco injusto, no podían admitirlo esto los comentaristas. ¿Cómo Dios va a haber obrado arbitrariamente, negando al primogénito, ya que Caín era el primogénito, la preferencia de vida por ley y favoreciendo a un hijo menor? Y ahí empezaron a inventar cosas. Bien, los hermanos se han peleado muchas veces. Aquí hemos contado la historia de Esaú y su hermano Jacob, cómo se peleaban por la bendición del padre. Y en realidad parece que no hay ninguna otra posibilidad cuando uno tiene un hermano que enfrentarse a él. Estas son las consideraciones que los eruditos han hecho respecto al fratricidio. A Caín, Abel, sus antecedentes, sus detalles laterales, sus consecuencias. Yo humildemente creo que no hay nada en el mundo peor que los celos. Los celos amargan la vida, por ejemplo, de los novios, que revisan los celulares de las novias y descubren que éstas los engañan con señores más jóvenes y más lindos que se llaman Juan. Los celos llenan la vida de prohibiciones, de sospechas, de preguntas tales como ¿quién es ese? Y finalmente esta historia, esta trágica historia, este primer asesinato, es trágica solamente porque Caín era lo que podríamos llamar un tipo celoso.